¿Por qué Keiko está creciendo? Faltan apenas días para una de las elecciones más tensas, impredecibles y polarizadas de los últimos años en el Perú. Y la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿ya está definida la elección o todavía puede pasar cualquier cosa? La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, coloca a Keiko Fujimori con 36% de intención de voto y a Roberto Sánchez con 30%. 6 puntos de diferencia. Una ventaja importante, pero todavía lejos de ser definitiva. Porque en el Perú, las elecciones no solo se ganan con votos. También se ganan con emociones, miedos, rechazos, silencios y errores. Y esta segunda vuelta parece resumir exactamente eso. Un país dividido entre el temor al regreso del fujimorismo y el miedo a repetir el caos político que dejó el castillismo. Hoy, vamos a analizar qué significan realmente estos números. ¿Por qué Keiko lidera? ¿Dónde está creciendo Roberto Sánchez? ¿Qué sectores podrían decidir la elección? ¿Qué puede cambiar después del debate presidencial del 31 de mayo? ¿Y por qué esta campaña podría terminar definiéndose no por quien convenza más, sino por quien genere menos rechazo? Si te interesa entender la política peruana, sin fanatismos, sin gritos y sin propaganda, suscríbete, activa la campana y quédate hasta el final. Porque lo que está pasando en esta elección podría cambiar el rumbo del país durante los próximos años. La encuesta. La encuesta del IEP confirma algo que ya venían mostrando otros estudios de Ipsos y Datum. Keiko Fujimori llega a la recta final con una ligera ventaja. Pero el dato más importante no es solo el porcentaje. El verdadero dato clave es quienes la están apoyando. Porque esta vez, el voto de Keiko tiene una composición distinta a otras campañas. En Lima Metropolitana, alcanza 51%. Es decir, domina claramente la capital. Y eso importa muchísimo. Porque Lima concentra cerca de un tercio del electorado nacional y suele marcar el clima político y mediático del país. Aquí aparece el primer punto clave. Keiko está capitalizando el voto del miedo al desorden. Después de años de crisis política, inseguridad, protestas, confrontación entre Ejecutivo y Congreso, y una economía que no termina de despegar para las familias más pobres. Una parte importante del electorado urbano parece estar priorizando estabilidad antes que cambio. Y ahí, Keiko encuentra terreno fértil. No necesariamente porque genere entusiasmo, sino porque mucha gente siente que representa algo conocido. Eso explica también por qué tiene más fuerza en los sectores A, B y C. En el nivel socioeconómico alto, llega al 50%. Y en el sector C, alcanza 40%. La interpretación política es bastante clara. Los sectores económicos más vinculados al empleo formal, los negocios, las inversiones y el mercado, ven en Fujimori una candidata más predecible económicamente. No significa necesariamente apoyo ideológico profundo. Muchas veces es un voto defensivo. Un voto que dice: quizá no me entusiasma Keiko, pero temo más lo que pueda pasar con el otro lado. Y ese fenómeno ya ocurrió antes en el Perú. Pasó con Ollanta Humala en 2011. Pasó con Pedro Castillo en 2021. Y vuelve a aparecer ahora. El factor Sánchez. Pero cuidado. Porque el 30% de Roberto Sánchez tampoco es poca cosa. De hecho,
Para un candidato que no partía como favorito hace algunos meses, su crecimiento ha sido notable. Sánchez está consolidando el voto del Perú profundo, centro, sur y zonas rurales. Exactamente, los territorios históricamente golpeados por la desigualdad, la ausencia del Estado y el abandono político. Ahí aparece una fractura histórica del Perú que ninguna elección ha logrado cerrar. La división entre Lima y regiones. Entre el Perú formal y el Perú olvidado. Entre quienes sienten que el modelo económico funciona y quienes creen que nunca los incluyó. En el ámbito rural, Keiko apenas llega a 21%. Ese dato probablemente sea uno de los más preocupantes para Fuerza Popular. Porque demuestra que el antifujimorismo sigue vivo en muchas regiones. Especialmente en el sur andino. Y aquí entra un elemento político muy importante. Aunque Roberto Sánchez no es Pedro Castillo, gran parte de su votación proviene del espacio político y emocional que dejó Castillo. Eso no es una opinión. Es una interpretación ampliamente compartida por analistas y medios. Muchos votantes, que en 2021 respaldaron a Castillo, hoy ven en Sánchez una continuidad simbólica de ese voto antiélite. El problema para Sánchez es que también carga con el desgaste del castillismo. Y eso puede terminar siendo decisivo. Porque si bien hay un sector que todavía reivindica la narrativa de "nos quitaron el gobierno", también existe otro grupo enorme que recuerda el caos institucional, la improvisación y los escándalos del gobierno de Castillo. Entonces, Sánchez enfrenta una contradicción compleja. Necesita acercarse al voto popular de Castillo, sin parecer demasiado cercano a los errores de Castillo. Y eso, políticamente, es muy difícil. El voto joven. La gran sorpresa. Uno de los datos más interesantes de la encuesta es el respaldo de jóvenes entre 18 y 29 años a Keiko Fujimori. 41%. Eso rompe completamente la narrativa tradicional. Durante años se asumió que el voto joven era predominantemente antifujimorista. Pero esta elección parece mostrar otra cosa. ¿Por qué? Hay dos razones posibles. Primero, memoria histórica debilitada. Muchos jóvenes no vivieron el gobierno de Alberto Fujimori. No experimentaron directamente el autoritarismo de los 90 ni la corrupción del régimen. Su relación con el fujimorismo es mediada por redes sociales, TikTok, memes y discursos simplificados. Y ahí aparece un fenómeno nuevo. La normalización digital del fujimorismo. En redes sociales, especialmente TikTok y Facebook, han circulado contenidos que presentan al gobierno de los 90 como una época de orden, crecimiento y mano dura. Algunos comentarios en redes y foros reflejan precisamente esa percepción generacional, aunque se trata de opiniones informales y no necesariamente representativas. Segundo, inseguridad. Muchos jóvenes urbanos hoy priorizan seguridad y empleo antes que debates ideológicos. Y el discurso de orden sigue siendo políticamente rentable en contextos de miedo. El antivoto. El fantasma que persigue a Keiko. Pero aquí viene el dato que podría cambiarlo todo. Keiko sigue teniendo uno de los antivotos más altos del país. Aunque algunas encuestas muestran una reducción respecto a procesos anteriores, el rechazo hacia su figura sigue siendo enorme. Y ese es probablemente el principal límite de su candidatura. Porque en el Perú, Keiko casi siempre empieza fuerte, pero enfrenta dificultades para crecer cuando la elección entra en fase emocional.
Ya pasó antes, en 2011, en 2016 y en 2021. La pregunta, ahora es, ¿esta vez será diferente? La respuesta depende de tres cosas. Primero, el debate presidencial. El debate del 31 de mayo podría mover varios puntos, especialmente entre indecisos. Porque Sánchez necesita demostrar moderación y capacidad técnica. Y Keiko necesita evitar errores, confrontaciones excesivas o frases que reactiven el antifujimorismo. En elecciones tan polarizadas, a veces, no gana quien hace el mejor debate. Gana quien comete menos errores. Segundo, el voto blanco y los indecisos. Las encuestas todavía muestran niveles altos de electores que podrían votar en blanco, viciado o que aún no deciden. Y en un escenario tan ajustado, esos votos pueden definir la elección. Tercero, participación regional. Si Sánchez logra movilizar masivamente el sur y el voto rural, la distancia podría reducirse rápidamente. Y eso ya ocurrió antes en el Perú. Recordemos que Pedro Castillo remontó precisamente gracias al voto rural tardío y al sur andino. El hartazgo. Pero quizá el dato más importante no aparece directamente en las encuestas. Y es el cansancio ciudadano. Hay una sensación creciente de agotamiento político. Una idea que se repite constantemente en redes sociales, conversaciones y análisis. Otra vez, tenemos que elegir entre dos opciones que generan miedo. Eso tiene consecuencias. Cuando la ciudadanía vota desde el rechazo y no desde la esperanza, la legitimidad del próximo gobierno nace debilitada. Y eso podría complicar enormemente al próximo presidente. Especialmente, considerando que el próximo Congreso estará fragmentado y que el Perú vuelve al sistema bicameral. Es decir, aunque alguien gane el 7 de junio, la crisis política podría no terminar. Rumores y especulaciones. Ahora bien, también existen rumores y especulaciones que están circulando en el ambiente político y mediático. Por un lado, sectores cercanos al fujimorismo deslizan la idea de que empresarios y grupos económicos estarían cerrando filas detrás de Keiko para evitar un nuevo ciclo de inestabilidad política. Por otro lado, desde sectores de izquierda, se insiste en que existe una campaña mediática para instalar miedo contra Roberto Sánchez, vinculándolo constantemente con Pedro Castillo. Y eso influye emocionalmente en el electorado. Porque las elecciones modernas ya no se juegan solo con propuestas. Se juegan con narrativas, con emociones, con percepción, con miedo y con identidad política. Conclusiones. Esta elección no enfrenta solo a dos candidatos. Enfrenta a dos miedos. Keiko lidera pero todavía no convence. El Perú rural vuelve a recordarle a Lima que existen dos países dentro de uno. Muchos no están votando por quien quieren. Están votando contra quien temen. El verdadero favorito de esta elección podría ser el rechazo. Entonces, ¿qué nos dicen realmente estas encuestas? Primero, que Keiko Fujimori llega con ventaja. Segundo, que Roberto Sánchez sigue siendo competitivo. Tercero, que el debate presidencial puede alterar el escenario. Y cuarto, que el voto emocional todavía no está completamente definido. Porque el Perú ya demostró varias veces que las elecciones pueden cambiar en la última semana. Y especialmente cuando hay altos niveles de antivoto, polarización e indecisión. Hoy, la elección parece inclinarse hacia Keiko.
pero todavía no está cerrada. Y quizá, la gran pregunta no sea, ¿quién ganará?, sino, ¿qué país quedará después del 7 de junio? ¿Uno más reconciliado? ¿O uno todavía más dividido? ¿Y tú, crees que Keiko ya aseguró la elección? ¿O Sánchez todavía puede remontar después del debate? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más análisis políticos, investigaciones y contenido explicado de forma clara y directa, suscríbete al canal y comparte este video. Porque entender la política también es una forma de defender la democracia. Nos vemos en nuestra siguiente historia.